Gracias a ustedes por la invitación para estar este ratito platicando sobre filosofía. Entiendo que la reunión es principalmente dedicada a los filósofos de la facultad y por eso tal vez la exposición que a continuación vamos a hacer pues va a estar fluctuando entre contenidos estrictamente filosóficos y algunas cuestiones, digamos, de divulgación que hagan más amable la exposición. Espero que de esa manera tanto los filósofos como los no filósofos pues puedan encontrar algo enriquecedor en esta presentación. Le agradezco mucho a Emilio, el rector, el que nos permita tener este espacio y, por supuesto, a las autoridades de la facultad. Eh, em, Me alegra muchísimo poder hablar sobre Karol Wojtyła aquí para la UPAEP, porque justamente allá por el año de 1984-85, justamente en la Facultad de Filosofía de la UPAEP, al mismo tiempo que estudiábamos a Joseph Pieper, a Etienne Gilson, a Cornelio Fabro y los textos de Santo Tomás en directo, empezamos a familiarizarnos con Persona y Acción, que es una de las obras antropológicas más importantes de Karol Wojtyła. El motivo de familiarizarnos con él fue que el padre Carlos Ortiz, un sacerdote cruzado de Cristo Rey, que era uno de los, digamos, primeros fundadores de esta congregación, había hecho su tesis en la Universidad Panamericana justamente tratando de esclarecer el fundamento epistemológico de la psicología. Y al momento de hacer este tipo de incursión, eh, particularmente ardua, porque la psicología involucra muchas corrientes, muchas tendencias, no es fácil estabilizar claramente qué puede ser la psicología como ciencia. Sin embargo, el padre Carlos Ortiz había echado mano de la obra Persona y Acción y había descubierto en ella cosas muy potentes justamente para dar una fundamentación seria, profunda, fuertemente metafísica a una ciencia que parecía en aquel entonces pues situarse más bien en el ámbito de las buenas intenciones, de los buenos deseos, de las frases emotivas, pero que todavía no lograba tener una, digamos así, un cuerpo explicativo, argumentativo, metodológico, suficientemente riguroso como para poder ser considerado con estricto rigor ciencia. El padre Carlos argumentó que con una buena fundamentación fenomenológica y metafísica se podía lograr esta empresa. Y justamente cuando él nos platicaba algunas de sus incursiones, algunas de sus lecturas, pues yo quedé muy, muy sorprendido de este tipo de exploración que él se atrevió a hacer. Claro, era una exploración pues con unos límites propios de la época. Solo en aquel entonces conocíamos el libro Persona y Acción publicado en Bach, que con el paso del tiempo, y en mi libro sobre Karol Wojtyła lo explico ampliamente, con el paso del tiempo, pues esa traducción nos dimos cuenta de que era inservible. ¿Por qué? Porque era una traducción amañada del polaco al inglés, hecha por Ana Teresa Tiemeniecka, que era una amiga del Papa, pero que a la hora de hacer el transporte del libro Persona y Acción del polaco al inglés, hizo grandes sustituciones de términos, de conceptos fundamentales, incluidos los más tomistas, como puede ser el acto de ser, y los tradujo de una manera altamente inadecuada. Hasta la mismísima palabra fenomenología la tradujo mal en varias ocasiones y suprimió algunos párrafos, cosa que es atroz en el momento de hacer una traducción. Justamente la historia de la traducción pues, es muy compleja, pero lo que les quiero decir es que con buena voluntad y a pesar de los límites estábamos tratando de entender los fundamentos filosóficos de un papa que nos estaba sorprendiendo a todos. Si recordamos, el papa Juan Pablo había sido elegido pontífice en el año 78. Entonces ya para el año 84, 85, en que estábamos estudiando filosofía en la UPEP, pues ya llevaba varios años gobernando a la iglesia y todo mundo sentía una especie de doble impresión. Por un lado, una enorme simpatía por su impresionante personalidad, por la visita a México y tantas otras cosas.
y al mismo tiempo un ejemplo en Redemptor Hominis, escribía de una manera altísimamente compleja, como describían siempre una espiral. Parecía no moverse del punto en donde había partido y era muy difícil realmente comprender algunas de sus afirmaciones más fundamentales. Esta sorpresa, al menos a mí y a otros como Pablo Castellanos, el fundador de la Facultad de Filosofía de la UPAEP, Jorge Navarro, otro de los fundadores, y algunos otros, pues nos impresionó altísimamente. ¿Por qué? Porque nos mandó la señal, esta especie de pasmo, de que era necesario entender de dónde venía este hombre. No era posible tratar de comprender bien el magisterio de Juan Pablo II sin entender sus raíces. Por supuesto, Pablo Castellanos fue el primero que nos dijo, como papa, principalmente está en continuidad con sus predecesores, antes que con su propio pensamiento. Pero Dios ha querido tomar un ser humano ordinario con cierto pensamiento para servir a la iglesia como papa. Entonces había que hacer un doble esfuerzo. Por un lado, sí ver la continuidad con el magisterio precedente, pero había que hacer otro esfuerzo de orden altamente filosófico para tratar de encontrar cuáles eran las verdaderas raíces de Juan Pablo II. Y algo que nos ayudó enormemente fue que Jorge Navarro nos acercó, y tal vez todavía por ahí está en la biblioteca de la facultad, un libro escrito por un hombre extraordinario, un libro escrito por Rocco Buttiglione, que se llama Il pensiero di Karol Wojtyła, que luego se tradujo al español como El pensamiento de Karol Wojtyła, en ediciones Encuentro. Este libro realmente nos derribó del caballo a muchos. ¿Por qué? Porque lo voy a tratar de explicar así. La Facultad de Filosofía en la UPAEP era una facultad fuertemente marcada por el pensamiento de Santo Tomás, bajo la interpretación de Gilson y de Fabro, y luego también que recibió la influencia muy fuerte del pensamiento de Alberto Caturelli y de Octavio Nicolás de Risi. Estos autores, claro, cada uno es distinto, sin embargo, coincidían en un tono general respecto de la interpretación de la modernidad. ¿Y cuál era el papel de Santo Tomás para reaccionar a la crisis de la modernidad? Cuando empezamos a leer el libro de Rocco Buttiglione, nos llevamos una tremenda sorpresa, que esta no era la única lectura que se podía hacer ni de Santo Tomás, ni de la modernidad. Por eso su servidor, a lo largo de esta exposición, quiere exponerla siguiendo una especie de itinerario, tal vez no muy convencional, pero espero que sea útil y pedagógico por lo limitado del tiempo. Primero quisiera platicar de estas cosas que estoy ya comentando. Eh, ¿Por qué es pertinente el pensamiento de Karol Wojtyła en el momento presente? No en el momento pasado, allá en los 80s, sino en el momento presente. Primero que nada, porque nos deja 5 grandes lecciones. Una, 5 grandes lecciones de orden filosófico. Una peculiar comprensión de la filosofía de la historia de la filosofía. Segundo, una reinterpretación profundísima de qué significa la fenomenología realista. Tercero, una reconsideración crítica de la noción de persona a la luz de la fenomenología. Cuarto, unos desarrollos y profundizaciones fuera de serie sobre la experiencia del amor humano, rebasando, en mi opinión, por mucho al mismísimo Santo Tomás. Y quinto, una impresionante rehabilitación de la razón práctica, en contra de ciertas tendencias intelectualistas de orden puramente especulativo que han malinterpretado justamente el papel de la razón práctica. Vamos a hacer este viaje y al final trataremos de decir también algo importante, porque ahorita hemos comenzado ya diciendo que Karol Wojtyła pues fue nada más y nada menos que Juan Pablo II. Y al final trataremos de decir, aunque sea de manera muy breve, que, que Karol Wojtyła realmente fue un regalo providencial para el pensamiento cristiano, pero por supuesto su significado principal es el haber sido pontífice de la Iglesia Católica
Y esa síntesis peculiar, el ser un filósofo grandísimo, extraordinario, en mi opinión tal vez uno de los más grandes del siglo XX, ha ayudado enormemente a entender al Papa Francisco. En la revista Metafísica y Persona que publica la UPAEP, ahí podrán encontrar algún artículo de su servidor, justamente intitulado así, que para entender a Francisco hay que comprender a Boitigua. Y si ustedes quieren profundizar en este punto, ahí lo podrán luego revisar con más calma. Procedemos entonces con este orden. La primera cuestión que sorprende cuando uno se acerca a Karol Wojtyła es que Karol Wojtyła nace en 1920. Así como en los ejercicios ignacianos hay que hacer una composición del lugar, imaginémonos Polonia en 1920. Y no Polonia, Varsovia, la gran capital, sino Polonia en un pueblito, Wadowice, pueblito, chiquito, así pues como qué será, pues como de la mitad de Atlisco, pues, chiquitín, o más, aún más pequeño. Wadowice, un pueblo en donde más o menos el 40% son judíos, 60% son católicos, con tradiciones y muy rápidamente pierde a su madre, pierde a su hermana de la que sea. Luego pierde a su hermano, que era mayor que él y al que admiraba profundamente. Y así, antes de cumplir 20 años, está solo con su padre, viviendo en una pobreza extrema monumental, con muchas intenciones de estudiar filología, es decir, lengua, poesía, por el teatro, le encanta las artes, el teatro, y obviamente por la edad, pues está lleno de entusiasmo por conocer el pensamiento y la poesía de los románticos polacos. Eh, Hay grandes poetas polacos que han exaltado con gran fuerza que Polonia tiene una vocación, que Polonia tiene una vocación providencial en la historia, que han hecho una especie de reflexión de teología de la historia a través de la poesía. Y Karol Wojtyła ha quedado impactadísimo por ese tipo de poesía romántica. Lo más impresionante es que cuando estos poetas confiesan cuál es la vocación de la gran nación polaca, sorprenden a todos y al propio Wojtyła. La vocación no es presidir. La vocación no es gobernar. La vocación no es guiar como un líder que va al frente de una batalla. No. La vocación es servir. Uno de ellos dirá, Polonia es el Cristo de las naciones. La vocación de Polonia es vivir en la cruz para que otros puedan vivir. Morir en la cruz para que otros puedan vivir. Esta conciencia sacrificial, esta conciencia de que para que la semilla de trigo de fruto tiene antes que morir, ser pisada, destrozada, tiene que ser abierta como desde dentro y dejar de ser para poder emerger en un nuevo ser. Esto le impacta profundísimamente a Karol Wojtyła y lo educa. Por eso él nunca se horroriza de su condición humildísima, paupérrima. Justo en esta época, antes de los 20 años, conoce a un sastre muy modesto, que se llamaba Jan Tiranovsky, y que lo introduce a la espiritualidad carmelitana. Y esto le ayuda muchísimo a entender la poesía desde un ángulo, desde el ángulo de la vida espiritual. Un jovencito, realmente muy chico, 17, 18 años, está en un pequeño grupo de Rosario con Jan Tiranovsky, que es un modestísimo sastre, que muchos creemos que es un santo, por supuesto, porque tuvo una vida extraordinaria, ¿no? De servicio y de apostolado. Un sastre que había hecho un voto personal y privado para vivir célibe toda su vida y que le encantaba la pastoral juvenil, llamémosle así, haciendo grupos de jóvenes para rezar el rosario y pedir por eh, eh, por su patria, que estaba siendo herida primero por los nazis y luego por los comunistas. Pues justamente en estas épocas, cuando
Karol Wojtyła estamos hablando que tiene 18 años, pues es 1938. En el año 39 los alemanes invaden. Y es cuando él está en esta situación y justo al cumplir los 20 años, muy pobre, con grandes deseos de estudiar filología, que está metido en grupos de poesía, ya empezó a tomar algunos cursos de lenguas, su padre muere y queda absolutamente solo en la vida. Todas las biografías lo cuentan con mucha claridad, que no va y no se refugia con unos tíos, no se refugia con los primos o no sé con quién, no, queda absolutamente solo, valiéndose por sí mismo a los 20 años, sin tener de qué vivir y sin saber qué hacer en la vida. Y allí es cuando, tocando fondo, tal vez en un momento particularmente oscuro, le dice a Jesús en una oración, yo ya no puedo, pero tú sí puedes. Y así es como ingresa al seminario clandestino en 1940. Y no, ya no voy a contar más de cuestiones biográficas de Juan Pablo II, que son muy bonitas y muy aleccionadoras y ayudan mucho a entender su filosofía. Hay un libro muy raro que casi no ha sido explorado, ni a nivel filosófico, y muchas veces ni por parte de los biógrafos. Es un libro que tiene más o menos unas más de 1000 páginas, es muy, muy grande, y que aquí lo pueden ver. Se llama Calendarium, que son las libretas, o sea, son las agendas de Karol Wojtyła a lo largo de muchísimos años. La agenda, no es tanto un diario, sino la agenda, la transcripción de la agenda. Son cientos y cientos de páginas con letra muy pequeña, con lo que va pasando en su agenda, cada día de su vida durante un largo periodo de tiempo. Este tipo de aproximación biográfica, acompañando la reflexión filosófica, ayuda a entender muchas de las decisiones y de los riesgos que corrió Juan Pablo II a nivel intelectual. Voy a tener que prescindir de toda esa parte. Es muy bonito contar el pensamiento de Juan Pablo II asociándolo a su vida, pero por cuestiones de tiempo evidentemente es imposible. Simplemente les digo que cuando empiece a estudiar filosofía, sus primeros manuales vienen de todas esas facultades de filosofía que en Alemania estaban acercando fuertemente el tomismo a Kant. Es decir, el tomismo trascendental, el tomismo que trata de hacer una especie de síntesis entre el pensamiento moderno, la ciencia contemporánea, como la teoría de la evolución, los problemas sobre el origen del universo y el tomismo. Y él queda muy sorprendido, porque se da cuenta de que en Santo Tomás hay un gran rigor metafísico y al mismo tiempo se da cuenta que hay un nuevo gran desafío cultural, que es tratar de comprender la modernidad para poder participar en sus grandes discusiones. Cuando ya uno hace el balance completo de la filosofía de Karol Wojtyła, uno se da cuenta que Karol Wojtyła nunca se alineó a la escuela de Lovaina, por ejemplo. Es decir, a estas escuelas que de alguna manera estaban haciendo este experimento, pero sí asumió una premisa fundamental de estas escuelas, purificada, transformada por sus propias reflexiones y también por una cierta peculiar experiencia de vida espiritual. ¿A qué punto me refiero? A que él descubre de manera muy temprana que lo que enseñan los grandes pensadores de la historia, particularmente Santo Tomás de Aquino, es a pensar la realidad, no a repetir sus fórmulas. Cuando su servidor tuvo la oportunidad de dar clases en la Universidad Católica de Lublin, en Polonia, justo en el salón donde Karol Wojtyła daba sus clases, algunos de los antiguos profesores de la universidad, que fueron alumnos directos de Wojtyła, pues me contaban sus anécdotas, ¿no? Anécdotas que no están escritas, son tradición oral, son leyenda, ¿no? Son la leyenda de los alumnos. Y algunas son muy bonitas. Ahorita no me voy a meter a ver si son históricas o no, pero una de ellas es esta. Karol Wojtyła solía decir, la verdad no es la adecuación del pensamiento a Santo Tomás, sino es la adecuación del pensamiento a la realidad. Esto es muy bonito porque, ¿esto qué quiere decir? Que Karol Wojtyła descubre muy tempranamente que la mayor tarea de la filosofía es pensar lo real.
Por supuesto que hay que aprender de grandes maestros como Santo Tomás, pero el objetivo no es aprenderse un catecismo de ortodoxia filosófica tomista y repetirlo como loro para defender apologéticamente tal o cual cosa, sino aprender a pensar lo real. Cuando uno lee la Suma teológica, y esto le pasa a Karol Wojtyła, pues queda sorprendido por la pureza de los argumentos y la fuerza de las conclusiones. Pero muchas veces Karol Wojtyła se pregunta, ¿cómo habrá llegado Tomás de Aquino a estas conclusiones? ¿Cómo le habrá hecho? Justamente el problema del cómo pensar, cómo realmente atreverse a pensar la realidad y no meramente repetir formulitas o a saber muchas cosas de historia de la filosofía más o menos de modo erudito, fue una de las grandes pasiones de Karol Wojtyła, una de las grandes pasiones. Y otra de las cosas que aprende muy tempranamente, prácticamente en esos años, entre 1940 y 1950, en esos 10 años de formación inicial en la filosofía, es que justamente porque la filosofía es pensar lo real, hay que aprender a tener una comprensión analítica y diferenciada de las épocas, de los autores, de los problemas. ¿Qué significa esto de comprensión analítica y diferenciada? Muchos años después, dialogando él con Augusto del Noce, un filósofo italiano muy importante que se volvería uno de sus amigos más íntimos y cercanos, eh, 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 Juan Pablo II ya decía, aprendí a hacer filosofía de la historia de la filosofía. Fíjense que la expresión es un poco compleja y a lo mejor hasta desconcertante. A veces hemos oído hablar que existe la filosofía de la historia, por un lado, y por otro lado hemos oído hablar de la historia de la filosofía. Pero aquí ambas expresiones están como fusionadas en una, para querer decir que es muy importante tratar de entender el significado filosófico de los autores y sus debates. ¿Qué significa que Descartes haya planteado con gran fuerza el cogito en el discurso del método? No qué dice el discurso del método, que por supuesto hay que aprenderlo. No cuáles son las supuestas consecuencias del cogito según algunos autores, o el racionalismo y no sé qué. No, ¿por qué emerge el cogito? ¿A qué estaba respondiendo? En otras palabras, no es lo mismo explicar Descartes como el padre del racionalismo que explicar a Descartes como un intento católico de combatir tanto el irracionalismo de los protestantes, que niegan la analogía entis, y el irracionalismo de los eruditas libertinos, que creen que la verdad es inaccesible y que solamente hay que vivir de acuerdo a la tradición. A la tradición. Justamente esos dos enemigos son los que enfrenta Descartes. Y por consejo de su director espiritual, el cardenal Berulet, arzobispo primado de Francia, arzobispo de París, eh, 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 él se convence que su vocación es combatir al protestantismo y combatir el irracionalismo libertino. Y así es como decide hacer una empresa filosófica para reivindicar la razón. El que le da la intuición es su director espiritual, que le dice, tienes que reafirmar la fuerza de la razón y de las verdades católicas con el solo uso de la razón. Resultado, el discurso del método. Cuando uno descubre estas cosas, uno se da cuenta que entonces Descartes es un autor muchísimo más complejo. Ahorita la simplifiqué mucho, ¿eh? Yo sé que ustedes seguramente estudian a Descartes con muchísimo más cuidado que lo que yo estoy diciendo aquí de manera sobresimplificada. Pero cuando uno empieza a descubrir este tipo de matices, ya uno supera la idea de que simplemente, Descartes es un niño malo que generó el racionalismo. No, Descartes puede ser interpretado de manera racionalista, ilustrada, pero también puede ser interpretado, como de hecho luego Wojtyła lo interpretará en muchos momentos, como un redescubrimiento parcial y mutilado del pensamiento agustiniano. Estas cosas, es decir, empezar a hacer discernimiento fino de Descartes, de Hume, de Kant, de Locke, de Hegel, de Marx, y con la misma actitud, hacer discernimiento fino de la enseñanza de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino,
y aprender mucho de él, y al mismo tiempo también encontrar límites y hasta errores. Ese tipo de actitud fue lo que fue conquistando la mente de Karol Wojtyła en los años que van del año 40 al 50. Y así es como podemos, a la hora de revisar sus obras y a la hora de revisar también sus propias explicaciones y declaraciones autobiográficas sobre su pensamiento, que Karol Wojtyła nunca aceptó una lectura antimoderna de la modernidad. Por ejemplo, que Gilson, autor que estudió Wojtyła, en algunos, por cierto, de los textos menos estudiados eh, 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 de Gilson, y sin embargo, Wojtyła los conoció. Gilson planteaba, como muchos otros autores, que la modernidad era una especie de corrupción de la Edad Media, era un desplome, era una caída vertical, gradual y vertical hacia abajo. El mundo moderno cada vez es más perverso, más absurdo. Y además esto pues era aplaudido por los sectores más conservadores de la iglesia en la época de Gilson, que pues claro que siempre estaban así como diciendo, ay, estos jóvenes sin valores viven en crisis y hoy el mundo está peor que nunca y cosas así. Entonces Gilson, cuando uno lee algunas de sus obras, uno descubre eso. Más fuerza, Cornelio Fabro u otros autores que plantean que la modernidad es como una gran decadencia, muchas veces casi lineal, casi lineal. Wojtyła nunca simpatizará con este tipo de interpretaciones y siempre verá que la modernidad está marcada por un doble avance. Esta expresión la toma de Jacques Maritain, un doble avance. Hay cosas que evidentemente están descompuestas en la modernidad y que a veces hasta se vuelven cada vez más problemáticas, y cosas al contrario, que son sanas, que son descubrimientos sanos, que son nuevos matices y acentos que están apareciendo a través de distintos autores. Eh, eh, en un cierto momento, ya siendo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo se encuentra con Cornelio Fabro. Y el Papa le dice, pues quiero agradecerle tantos servicios buenos que usted ha dado a la Iglesia, en el pensamiento, agradecer sus obras. ¿Cómo el Papa le puede agradecer a usted? ¿Cómo el Papa le puede agradecer a usted todo este servicio tan extraordinario que ha hecho al pensamiento? Y Cornelio Fabro le responde al Santo Padre, solo le pido una cosa, Santo Padre. Y el Papa le dijo, pídame lo que usted quiera, ¿no? Un nuevo departamento, ayudarlo para ampliar su biblioteca, dígame usted qué quiere. Y Cornelio Fabro le dice, solamente le pido una cosa, que usted rece por mí y dice, por mí, en especial por la salvación de mi alma. Y entonces aprovecha eso Juan Pablo II para decirle, esto usted lo dice no solo porque se ha encontrado con Cristo, sino porque Cristo lo ha ayudado a usted a descubrir a Kierkegaard. Esto es muy agudo, porque el pensamiento especulativo de Cornelio Fabro utiliza elementos modernos para profundizar en la filosofía tomista perenne, como el pensamiento de Kierkegaard, que era un protestante. Mucha de la profundización que hace Cornelio Fabro en materia de libertad se debe a que primero ha leído a Kierkegaard y entendiendo bien a Kierkegaard ha podido sacarle jugo al verdadero Santo Tomás histórico y explicar la libertad de una manera particularmente vanguardista. Podríamos poner así otros ejemplos. Muchos autores, Cornelio Fabro no es el único, Caturelli es otro caso, igualito, no hacen correr sus desarrollos especulativos a la par que su interpretación de la modernidad. Juan Pablo II no le gustan estas interpretaciones de la modernidad que plantean que todo es decadencia, sino que aprende a reconocer cosas buenas en distintos autores y tendencias que se están dando en la modernidad. Juan Pablo II dirá, pues, por ejemplo, si todo es decadencia, ¿cómo interpretar el pensamiento de Pascal, de Vico, de Rosmini, de Kierkegaard, de Scheller? ¿Habrá que condenarlos? ¿Habrá que decir que como no son exactamente tomistas están mal? Juan Pablo II dirá, no, al contrario. Santo Tomás nos enseña que la verdad, cito a Santo Tomás, la verdad, dígala quien la diga, procede del Espíritu Santo.
Fin de la cita. Esto sí es el pensamiento tomista. Reconocer la verdad hasta en el muy pagano y problemático Aristóteles. Reconocer la verdad en Platón. Reconocer la verdad allí donde se encuentre, muy especialmente en la revelación, por supuesto, que es una gran provocación para la filosofía, para el filósofo cristiano. Entonces, lo primero es que Juan Pablo II, Karol Wojtyła, no hace una lectura antimoderna, sino una lectura analítica y diferenciada de la modernidad, descubriendo diversas corrientes y tendencias, unas más problemáticas, unas más sanas al interior de la modernidad. Hasta el mismísimo Descartes, como cualquiera que haya leído Persona y Acción, pues claramente es reconsiderado críticamente por Karol Wojtyła para sacar lo mejor de su aproximación y en el fondo reproponer con nuevo lenguaje y una nueva modalidad el pensamiento agustiniano en el seno del debate contemporáneo. Un segundo punto que quisiera platicarles es que justamente gracias a esta capacidad de empezar a tratar de descubrir la verdad en todo y en todos, y a la luz de esa verdad ver los límites y los errores, pero jamás invirtiendo este proceso, jamás afirmando primero el error y luego a ver si encuentro la verdad. Esto para Karol Wojtyła era un gravísimo error epistemológico. Es esta culturilla de algunos, que todavía algunos tenemos, ¿no? De primero señalar el error. Es que Marx está mal por esto y esto y esto, ¿no? O lo que sea, ¿no? O Heidegger o quien fuera, o Zizek, que a su servidor le cae muy mal. Pero Wojtyła, no tenemos que recordar lo que nos enseña Wojtyła y en el fondo Santo Tomás. Primero hay que descubrir la dosis de verdad, de bien y de belleza que hay hasta en el adversario para poder ver con justicia su error. Porque si uno invierte el proceso, dado que el error, el mal, no iluminan, uno no va a encontrar nada. Cuando uno usa como criterio hermenéutico primario, como clave de interpretación fundamental, los errores del otro, luego uno ya no ve nada bueno, nada bueno. Entonces uno no aprende de Kant, por ejemplo, nada, nada, absolutamente nada, porque es un enemigo a vencer, porque todo está mal. Muy, muy diferente es la posición de Karol Wojtyła. Justamente esta actitud le ayudó muchísimo a incursionar en muy diversos autores y gracias al consejo de uno de sus profesores a acercarse al pensamiento de Max Scheler. Cuando él va a hacer su segunda tesis doctoral, su tesis de habilitación, para poder trabajar como profesor en la Universidad Católica de Lublin, escoge como tema de tesis cómo reformular la ética católica utilizando el pensamiento de Max Scheler. Y entonces su tesis es una revisión crítica del pensamiento de Max Scheler. Y por supuesto encuentra deficiencias. Pero lo más impresionante, y lo que siempre le agradecerá Karol Wojtyła, es que encontró un increíble método filosófico para aprender a pensar con rigor. Karol Wojtyła, estudiando a Scheler, descubre que en el año 1900 Edmundo Husserl había publicado las investigaciones lógicas y que había dado lugar a un nuevo método filosófico estrictísimo, rigurosísimo. Uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía de la UPEP decía, es como una nueva escolástica, decía Jorge Navarro hace muchísimos años. Es como una nueva escolástica. En efecto, Karol Wojtyła se da cuenta que en 1900 ha nacido como un nuevo pensamiento de alto rigor racional, proceder paso por paso, partir el pelo por la mitad para discriminar y distinguir y hacer observaciones muy finas, muy finas. Ese método se llama fenomenología. Y descubre Wojtyła con gran alegría que los primeros discípulos de Husserl, el círculo de Göttingen, son un grupo de jóvenes extraordinarios. Max Scheler, Roman Ingarden, Edith Stein. Cada uno de ellos fascinados, cada uno tiene su propio matiz y su propio estilo, pero fascinados por una cosa. Zurück zu der Sachen selbst. Volver a las cosas mismas. El gran grito que proclama Husserl es, ya basta de volver a autores por consagrados que sean. Sí hay que estudiar historia de la filosofía, pero para volver a la realidad.
No hay que volver a Hegel, no hay que volver a Kant. Era la época en la que había mucho neocantismo y neohegelianismo, justamente en el año 1900. Y Husserl grita, volver, hay que volver a las cosas mismas. Y entonces, Karol Wojtyła descubre que hay una atmósfera de un nuevo realismo epistemológico que nace con límites, con deficiencias, pero también con grandes aportes en personas como Jan Hering, Edwin Conrad Martius y particularmente Max Scheler. De Max Scheler aprovechará muchísimo de su método fenomenológico para leer a Santo Tomás. Método fenomenológico para aprender a cuestionarse cómo le habrá hecho Santo Tomás para descubrir esto o aquel. Y lo sorprendente es para descubrir también algunos límites en el propio pensamiento tomista. O más que límites, cosas que hay que continuar. Y que Santo Tomás se muere a los 54 años. Yo tengo 54 años. Entonces yo digo, híjole, no quiero morir tan joven. Pues Santo Tomás se murió a esa edad. O sea, no tuvo vida para continuar y profundizar, matizar cosas que Wojtyła logra descubrir y él lo logra, eh, eh, siéndole fiel a los principios fundamentales del tomismo, ir mucho más allá de Santo Tomás en distintos asuntos y temas. Así, por ejemplo, una de las cosas más importantes que descubre Wojtyła del método fenomenológico es que hay que aprender a detenerse ante lo irreductible. Detenerse ante lo irreductible. Es decir, aprender a respetar exquisitamente los fenómenos en su especificidad característica. Porque cuando los partimos, muchas veces perdemos la complejidad del todo. Es como cuando alguien, por querer aprender anatomía, pues disecciona un cadáver. Ya se queda viendo el hueso o el músculo o el tejido, pero se le olvida interpretar esa parte que está viendo a la luz del todo. Es el fenómeno de la hiperespecialización que pierde conciencia de la imbricación total en la que se encuentran las partes. El viejo Aristóteles ya decía que el todo es mayor que la suma de las partes. Pues esto es muy querido en el pensamiento fenomenológico. Siempre hay que aprender a respetar los todos tal y como se dan. Y si tienen partes, aprender a interpretarlas siempre a la luz del todo. Siempre a la luz del todo. Por eso hay que aprender a detenerse ante lo que demanda no ser reducido, no ser asimilado a una de sus partes. Algunos de los textos más bonitos de Karol Wojtyła son en los que explica, por ejemplo, cómo Aristóteles cae en una posición reduccionista cuando define al hombre como un animal racional. Él dice, pues sí, definir por género y diferencia específica mantiene un cierto orden lógico en una especie de cuadro clasificador de los entes, ¿no? De acuerdo al género y a la diferencia específica. Pero este modo de proceder buscando el género próximo hacia arriba, es decir, hacia la categoría lógica superior y más amplia, si hay seres racionales, pues el género debe ser los vivientes, es decir, los animales, y por lo tanto la definición de animal es, de ser humano es animal racional. Bueno, hacer este procedimiento, dirá Karol Wojtyła, lamentablemente reduce lo irreductible del ser humano a un género que es la clase animalia, la clase natural animalia. Y dirá, esto se hace con buena intención, pero tiene un resultado, que es una comprensión meramente cosmológica del ser humano. ¿Qué es lo irreductible del ser humano? Dice Wojtyła, su condición personal. Y la condición personal se descubre mirando atentamente la experiencia. Esto que voy a decir lo voy a decir muy rápido, pero es muy importante. Mirando atentamente la experiencia y mirando que la experiencia humana fundamental, la más básica y que sirve de telón de fondo de toda otra experiencia, es la experiencia que yo mismo tengo de mí mismo. En otras palabras, Karol Wojtyła, por ejemplo, en las primeras partes de Persona y Acción, hace una especie de relectura de la Quaestio 10, artículo 8 de Veritate de Santo Tomás, que en el fondo es a su vez una relectura del De Trinitate de San Agustín, sobre la presencia del alma consigo misma
y sobre la evidencia y certeza primordial que ésta provee a la inteligencia. En otras palabras, Karol Wojtyła se da cuenta que lo que descubre lo irreductible del hombre es el cogito. No el cogito cartesiano, sino la experiencia de la persona en su totalidad, cuerpo y alma espiritual, que son autoevidentes y forman la experiencia humana fundamental. Son una certeza inconclusa, tangencial, inobjetiva, atemática. Todas estas palabras las estoy tomando de Antonio Millán Puelles. Y que ayudan un poco a describir lo que Karol Wojtyła descubre en los primeros capítulos de Persona y Acto. En otras palabras, que Descartes iba por el camino correcto. Se extravió en un cierto punto al no reconocer dentro del cogito la evidencia del propio cuerpo. Pero iba por un camino correcto, que es la vía interior. San Agustín la decía así: si fallor enim sum. Si es que dudo, esto manifiesta que existo. Si dudo, es que existo. Que es una manera antigua, agustiniana, parecida al cogito ergo sum cartesiano. Justamente esta evidencia interior que aparece como certeza atemática e inobjetiva al momento de conocer el ente real extramental, es decir, cuando yo conozco el ente real extramental, al mismo tiempo percibo atemáticamente la presencia de mí mismo ante mí mismo. Esta certeza que está como telón de fondo en el primer conocimiento, en el primum cognitum, me devela como algo más que una cosa. Es esencialmente distinto ser alguien a ser algo. Hay una diferencia esencial entre ser cosa y persona. Y justamente por este tipo de distinción es que Karol Wojtyła empieza a explorar con gran fuerza que la persona es el to ontos on katexogen, es el ente en cuanto a ente en su sentido más propio. Ah, caray. Sí, sí, sí. Cuando Aristóteles hace metafísica, sus libros de la metafísica, descubre que hay muchas formas de ser. Una es ser en otro y otra es ser en sí. Dentro de estas dos, el tonto son catexogen es la sustancia, el ser en sí. Cuando Santo Tomás desarrolla sus obras muchos siglos después, descubre algo que supera a Aristóteles. Persona est quod est perfectissimum in tota natura. Es lo más perfecto de toda la naturaleza. Como diciendo, hay una forma de ser sustancia que es la más sustancial de todas, que es la sustancia que por propia naturaleza es capaz de operaciones intelectuales y volitivas. Es la sustancia espiritual. Y a esa sustancia individual de naturaleza espiritual le llamamos persona. Le llamamos persona. Karol Wojtyła, profundizando en estas cosas, se da cuenta con gran fuerza que el culmen de la metafísica se halla justamente descubriendo los misterios de la noción de persona. Y por eso le dedica una de sus obras más extraordinarias a la noción de persona. Pero una de las cosas también más extraordinarias es que no hace una especie de síntesis histórica de lo que han dicho muchos otros sobre la persona, sino utilizando el método fenomenológico, parte de la experiencia para tratar de hallar a la persona. Y la descubre con gran fuerza, descubre, por así decirlo, verifica que muchas de las afirmaciones de Santo Tomás son verdaderas, pero las verifica habiéndole puesto gran cuidado a la forma metodológica como podemos encontrar a la persona en la experiencia, que es reconociendo la persona en acción. En otras palabras, en el pizarrón existen las definiciones más o menos estáticas de hombre, de persona o de cualquier cosa, pero en la experiencia, la persona se revela a través de sus operaciones. Operare sequitur esse. La acción revela a la persona. Y por lo tanto, hay un momento especial de revelación de la verdad a través de la acción. Esto le permite a Karol Wojtyła leer, por así decirlo, a Santo Tomás, no desde el principio hasta el fin, o sea, no, si tomáramos la suma teológica como una síntesis más o menos bonita del pensamiento tomista, Karol Wojtyła no lee a Santo Tomás a partir de la prima pars, sino la lee a partir de la segunda pars,
de la secunda pars. Es como una lectura de Santo Tomás a la luz del trascendental bonum, o si ustedes me permiten también decirlo así, desde la experiencia de la persona en acción, desde la experiencia de la persona en acción, que ayuda a descubrir estructuras ontológicas muy fuertes, pero de una manera extraordinariamente pedagógica porque te permite no simplemente repetir ideas tomistas, sino demostrarlas en el modo como pueden ir siendo descubiertas gradualmente. Persona y acción, en buena medida, es eso. Ahora bien, en qué punto Karol Wojtyła, digámoslo así, profundiza, aún en ámbitos en los que el mismísimo Santo Tomás no logra profundizar en el territorio de la persona? Pues Santo Tomás puso muchos elementos muy enriquecedores, pero muchas veces algunos de estos no los logró ensamblar, como que tal vez le faltó vida para hacer nuevas obras y mostrar cómo muchos de los fundamentos que él había descubierto servían para esclarecer algunos asuntos. Wojtyła lo hace siguiendo un propio método fenomenológico, no queriendo hacer simplemente un recuento de investigación tomista, y descubre que la persona es verdadero fin y no mero medio. Y se atreve a enunciarlo, además, parafraseando, vaya, directísimamente, la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Manuel Kant. En otras palabras, fijándose que la persona actúa y que ese es el status realis de la persona, descubre que la acción devela a la persona como fin, porque el tipo de acción más propiamente personal es la acción libre. Y la libertad, más que indeterminación, es autodeterminación. Y por lo tanto, es la capacidad que el ser humano tiene para asignarse a sí mismo fines, lo que demuestra que el sujeto de donde brota esta capacidad es verdadero fin y no mero medio. Esto lo dije yo ahorita muy apretado. Su servidor escribió alguna vez un libro para explicar esto con gran cuidado, que se llama Afirmar a la persona por sí misma. Y ahí ustedes podrán abundar más en esta vía de descubrir la persona como verdadero fin. No como fin de mentiritas. Por ejemplo, algunos tomistas, cuando Wojtyła afirmó fuerte que la persona es verdadero fin, dijeron, no, fin, solo Dios, solo Dios. La, la persona es medio. Y entonces, en los primeros capítulos, el primer capítulo de Amor y Responsabilidad, Karol Wojtyła le responde a los tomistas, no. La única criatura que por la participación del acto de ser ha sido amada por sí misma, es decir, la participación del acto de ser es un acto de amor, de benevolencia, es la persona humana. Esto luego aparecerá en el concilio. La única criatura que Dios ha amado por sí misma es la persona. Y justamente el momento en el que es creada la persona a través de un acto de amor propter se ipsum, la constituye fin. Y por eso, a partir de que Dios constituye una persona humana como fin, ni siquiera Dios mismo la usa como medio. Ni siquiera Dios mismo la usa como medio, sino que la respeta siempre como fin, la invita a colaborar con él, pero tomando en cuenta que es un ser personal con conciencia y libertad. Por eso Dios nunca impone su camino a nadie, sino que lo propone, lo motiva, provoca, seduce, pero respetando exquisitamente la conciencia y la libertad. Y así tantas otras cosas. Ya voy a ir cerrando porque sé que el tiempo ya nos está consumiendo, pero el descubrimiento de la persona a través de la acción, utilizando el método fenomenológico, le permitirá ser extraordinariamente rico en muchas consideraciones filosóficas en distintos terrenos. Uno de los libros menos estudiados de Karol Wojtyła y que yo les recomiendo amplísimamente se llama El don del amor. Aquí lo tienen ustedes. Está publicado en español, está bastante bien traducido. Eh, 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 y aquí se recopilan muchos de los escritos sobre familia de Karol Wojtyła. No crean que los escritos de familia son discursito cursi o rosa o en tono pastel del pensamiento de Wojtyła. No, al contrario. Son muchas veces explicaciones muy complejas y sofisticadas que requieren haber profundizado bien en amor y responsabilidad y en persona y acción. Y justamente en este libro, aparece, por ejemplo, muy fuerte en alguno de los textos que recoge,
la crítica que hace Karol Wojtyła a los fines de la sexualidad tal y como los enseña Santo Tomás de Aquino. Como ustedes saben, Karol Wojtyła es invitado por el Papa Pablo VI a formar parte de la comisión preparatoria del encíclico Humanae Vitae. Karol Wojtyła lee atentamente la enseñanza de Santo Tomás, pero descubre que hay varios problemas. No los podemos explicar aquí con detalle. Ciertamente requieren una explicación muy pausada para ser comprendidos. Simplemente los enuncio sin explicar. Santo Tomás de Aquino afirma que existen tres fines del acto conyugal, tres fines del matrimonio. La procreatio liberorum, la procreación de los hijos como fin primario, y luego dos fines secundarios, que son el mutuum adiutorium, la mutua ayuda, y el remedium concupiscencia, el remedio a la concupiscencia. Karol Wojtyła, al ver esta doctrina, se da cuenta que es una interpretación teleológica, es sobre los fines del acto sexual, pero que tiene algunas deficiencias importantes. ¿Por qué? Porque su método, el método fenomenológico, le permite tener una interpretación, primero que nada, semiótica de la vida sexual. La vida sexual es un lenguaje que devela sus significados al momento en que es explorada en amor y responsabilidad. Y así, en amor y responsabilidad hay un correctivo fuerte a Santo Tomás en este tema, en una comprensión meramente teleológica de la vida sexual, cuando él reconoce que existen en cada acto conyugal dos significados indisolubles, que son la unión indiscutiblemente amorosa de los esposos y la dimensión procreativa. El significado unitivo y el significado procreativo del acto conyugal no están en relación jerárquica, no es uno fin del otro, sino que son dos significados que deben de ser interpretados en simultáneo para poder vivir el amor al momento de la entrega sexual. Esto tiene enormes consecuencias pastorales que ayudaron muchísimo a que la Iglesia Católica dejara de, de estimular una interpretación a veces sumamente rigorista en algunos asuntos y temas de la vida sexual activa. No podemos explicar esto. Amor y responsabilidad es el alegato de que hay que hacer una corrección profunda y una profundización nueva sobre la ética sexual católica, prologado por el hereje del tiempo. En 1960, cuando se publica el libro Amor y Responsabilidad, Karol Wojtyła busca pues, al hombre, a uno de los hombres que él más admira a nivel teológico, somete esta obra a su consideración porque sabe que su discernimiento va a ser potente, pero Karol Wojtyła sabe que es tal vez el teólogo más cuestionado justo en esos años como, como posiblemente heterodoxo, que es Henri de Lubac. Henri de Lubac. Es muy interesante cómo en 1960 Henri de Lubac le prologa su obra a Karol Wojtyła. Y ya para ir terminando, simplemente llegamos al último punto. Muchas cosas más habría que decir de filosofía social, de filosofía política, luego cómo todas estas intuiciones filosóficas evolucionan, por ejemplo, en la teología del cuerpo y del amor humano en Juan Pablo II. Pero una última cosa sí me gustaría decir de orden estrictamente filosófico, y es que en las obras filosóficas de Karol Wojtyła hay una fuerte rehabilitación de la razón práctica. Es decir, Karol Wojtyła, sin estar familiarizado con los debates de su tiempo en materia de derecho natural, descubre algo muy poderoso, que muchos argumentos de manuales aún pretendidamente tomistas sobre la ley natural incurren en falacia naturalista. En falacia naturalista. Es decir, derivan el deber ser a partir de las situaciones de hecho. Por ejemplo, Wojtyła dirá, ¿cómo es posible que algunos crean que de constataciones meramente biológicas se sacan preceptos normativos? Como por ejemplo de que en el reino animal al macho le gusta la hembra, por eso de ahí se debe afirmar que el matrimonio debe de ser heterosexual. Karol Wojtyła se horroriza con este tipo de ideas que tratan de hacer un salto, por ejemplo, de un hecho biológico muy frecuente a una norma universal y desarma la falacia naturalista. No tenemos ahorita el tiempo para explicar esto, simplemente se los digo de la forma más compacta. Falacia naturalista es cuando alguien
afirma dos premisas descriptivas y pretende sacar una conclusión prescriptiva. No se puede saltar de la descripción a la prescripción, como de golpe. Al contrario, si hay que buscar los fundamentos normativos de la vida moral, no se hallan en situaciones de hecho fácticas como las inclinaciones y tendencias supuestamente naturales, sino se halla a través de la verdad sobre el bien que descubre la razón práctica. Esto le ha sido en buena medida anunciado o Wojtyła ha sentido la ayuda fuerte del pensamiento de Hildebrand y en parte también de Max Scheler, que descubren con gran fuerza que hay una manera de acceder a fuentes normativas sin caer en falacia naturalista y acceder a estas fuentes normativas a través de la experiencia. Es decir, la experiencia no solamente son datos de hecho, sino también hay datos de derecho al interior de la experiencia. En fin, es una cuestión ahorita un poco compleja, pero que involucra el descubrimiento de la noción de valor, no simplemente de bonum, sino de valor. O como a Karol Wojtyła le gusta más decir, de la verdad sobre el bien. Es una afirmación que suena atomista, pero que realmente Santo Tomás no usa. Y que luego ya Juan Pablo II en el Magisterio utilizará muchísimo. Lo importante es que la razón práctica descubra lo verdaderamente bueno por vía racional y de esa manera le dé luz a lo que sus inclinaciones naturales dicen. Lo voy a decir de una manera un poquito chabacana, si ustedes me permiten, y ya con eso cerramos. Eh, mis inclinaciones naturales no son muy virtuosas, que digamos. Si yo me guío, como por ejemplo a veces pretenden algunos naturalistas, por mis inclinaciones naturales y de ellas intento derivar normas prácticas, pues voy a terminar afirmando que la ley natural dice cosas muy extrañas y justifica comportamientos muy problemáticos. No, las inclinaciones naturales indican, sugieren, provocan donde puede haber un posible valor, pero es la razón práctica la que discierne si lo que yo siento y experimento, por ejemplo, en mi vida emotiva, es verdaderamente bueno. Y siéndole fiel a la verdad sobre el bien, es como yo puedo vivir la libertad. Ese es el gran mensaje de Veritatis Splendor. La fidelidad a la verdad objetiva ayuda a que yo viva plenamente mi propia realidad subjetiva. Termino simplemente comentando que justo estas cosas ayudan a entender, pues obviamente, las grandes contribuciones que luego tuvo el Papa, ya como Papa Juan Pablo II, en su magisterio, y ayudan mucho a entender, dan muchas herramientas para entender al Papa Francisco. Muchas de las personas que hoy contraponen al Papa Francisco con el Papa Juan Pablo, muchas de las personas que hoy afirman rupturas estúpidamente entre ambos pontífices, como creyendo que el Espíritu Santo no asiste a los pontífices de manera constante, sino que el Espíritu Santo se fue de vacaciones y que de repente ya el Papa Francisco está como desolado, ¿no? De su asistencia constante, pues muchas veces han llegado a contraposiciones muy odiosas. Sin entrar en la parte sobrenatural de estas cuestiones, en el ámbito estrictamente filosófico, sí su servidor está convencido que si no se comprende bien el pensamiento filosófico de Karol Wojtyła, no se comprende bien el magisterio de Juan Pablo. Hoy hay muchos merolicos del magisterio de Juan Pablo II que no conocen fenomenología realista, que no han estudiado metafísica con rigor, que no tienen una visión analítica y diferenciada de la modernidad y que, la verdad, hacen un desorden al momento en que con citas de Juan Pablo II pretenden hacer pastoral familiar. A veces hacen daño porque caen en sobresimplificaciones que no son conforme a la enseñanza de la Iglesia. Esto que es importante para entender a Juan Pablo II brinda la infraestructura intelectual al magisterio de Francisco. Y así aún en los temas más controversiales, como los temas asociados a la exhortación a Amoris Laetitia, evidentemente son pacíficamente resueltos cuando uno comprende bien a Juan Pablo II y, por ejemplo, el documento Veritatis Splendor. Los más grandes expertos, los de verdad, en el pensamiento de Karol Wojtyła, como puede ser Rocco Buttiglione, el padre Shostak, el padre Alfred Wierzbicki, el cardenal Angelo Scola,
no han presentado absolutamente ninguna objeción a Amoris Laetitia, al contrario, han defendido la posición del Santo Padre. Mientras que son, digamos, los diletantes que a veces con una interpretación parcial, parcial y un poco tendenciosa de la enseñanza de Juan Pablo II, lo han contrapuesto con el Papa Francisco. Por estas razones es por las que vale la pena estudiar a Juan Pablo II. Karol Wojtyła es una enorme, es como un padre de la iglesia, es una enorme mina de renovación intelectual y espiritual que nos puede poner a tono a nivel intelectual delante de los desafíos del mundo contemporáneo y nos puede poner también a la altura también de los desafíos eclesiales contemporáneos que requieren, yo estoy convencido de ello, el que no hagamos cortes entre un papá y el otro, sino siempre descubramos una hermosa fidelidad creativa de un papa respecto del otro, reconociendo la peculiar formación de cada uno de ellos. Wojtyła tuvo esta formación de la que habíamos hablado, Ratzinger tiene otra, muy bonita y muy interesante, y Francisco tiene una formación extraordinaria en el orden filosófico. El libro de Massimo Borghesi sobre la biografía intelectual del Papa Francisco es muy esclarecedor a este respecto, de cómo es un gran intelectual, enorme intelectual y además un muy buen pastor. Pues les agradezco mucho su paciencia y si aún hay tiempo, pues estamos a sus órdenes para observaciones, comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues sin lugar a dudas la filosofía de Karol Wojtyła no solamente es actual, sino necesaria. Pues agradecerte de verdad por esta gran ponencia. No conocíamos muchísimos aspectos, ¿no?, de la filosofía de Karol Wojtyła y sin lugar a dudas es un filósofo que se debe de retomar, ¿no?, por su necesaria inducción en las familias, en la persona. Entonces, te agradecemos mucho. Les comentamos a nuestros asistentes que la grabación va a ser transmitida por la página de CISAF y también por la página de Filosofía UPAEP. Entonces, para quien quiera volver a ver la repetición o quiera compartir el video, estarán en estas dos páginas. Agradecerte mucho, Rodrigo, la presencia y también felicitarte por el nombramiento del Papa Francisco y, pues bueno, enviarles saludos cordiales a todos, a nuestros asistentes. No sé si gustes decir alguna otra cosa. Sí, sí, las preguntas. Estoy abierto a comentarios y preguntas que siempre son lo más enriquecedor de estas sesiones. Ahí está levantando la mano Paniel. Y si alguien ayuda a ir leyéndolas o a irles pasando el micrófono, se los agradeceré. Soporte, si le puedes dar el micrófono a Paniel, por favor. ¿Yo puedo hacer una Buenos días. pregunta? En este momento, Hola, hola. en ese momento se reactivaron los micrófonos de Gracias. todos. Esperemos que no haya troles. A ver, voy a poner no, el video sí no está activado. Bueno, no importa. Muchísimas gracias, Rodrigo. Qué gusto siempre oírte. Yo recuerdo una vez, a mí me marcó mucho justo como tu visión de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła, cuando alguna vez, hace mucho tiempo, ¿no? Yo todavía era franciscano, que nos presentaste en el IFTIM un documento del episcopado mexicano, que era el del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, ¿no? Y bueno, pues hay, como bien remarcaba ahorita Juan Pablo, hay muchos aspectos del magisterio de Juan Pablo II que se pueden profundizar, pero en esta ocasión yo quería como preguntar un poquito tu opinión de cuál sería una perspectiva, digamos, wojtyliana, ¿no? No sé cómo se diría, pues de muchas de las circunstancias críticas que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un aspecto que ha sido muy discutido recientemente y es el del de esta idea del reseteo económico mundial, ¿no? Que pareciera, ¿no? Pareciera que está inspirado como en una especie
idea pues, del estado de bienestar universalizado, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo como que refleja muchos intereses como de este nuevo capitalismo de las grandes empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que a veces incluso como que se camuflajea, ¿no? En principios como de bien común, de interés social, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a mí se me hace una realidad muy compleja. Yo la verdad lo encuentro muy difícil de descifrar. Y bueno, a mí me gustaría escuchar si hay alguna idea que a ti te brote, como de esa como, digamos, perspectiva. Sí. Y pues nada, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿cómo se llama ese? Perdón, se me fue el nombre del documento de Centésimos Años, ¿no? Era como este documento de a los 100 años de la Rerum Novarum, ¿no? De Juan Pablo II. Y a mí me llama la atención que justo él parece, ¿no? Ya desde ahí, como ver muchas de las crisis a las que nos estamos dirigiendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí me encantaría escuchar qué piensas al respecto. Uy, pues es un tema muy grandote. En algunas entrevistas he tocado un poco asuntos sobre nuevo orden mundial, reseteo y cosas por el estilo. Las pueden encontrar por ahí en Google. Simplemente ahorita, por la brevedad, simplemente me atrevo a decir que la lectura teológica del mundo contemporáneo que nos ofrece el Concilio Vaticano II y luego el magisterio de Juan Pablo, de Benedicto y de Francisco, no está basada en ningún tipo de teoría de la conspiración. Que normalmente logra sobresimplificaciones muy grandes al momento de tener que explicar fenómenos complejos. Este es el caso sobre el Great Reset, en donde a la luz de una teoría de la conspiración fácilmente uno puede decir que simplemente es una especie de gran manipulación de un grupo secreto que busca controlar el mundo. También sería una ingenuidad decir que entonces es una bendición y que todo está bien. No, como siempre, ¿no? En los grandes desafíos sociopolíticos y económicos de nuestro tiempo, hay que tener una visión analítica y diferenciada. El Papa ha hecho, por eso, el Papa Francisco, dos cosas bien interesantes. Por una parte, decir con gran claridad y en fidelidad a Juan Pablo II, que los modelos sociopolíticos contemporáneos tienen graves errores antropológicos. Esto lo dijo Juan Pablo II respecto del marxismo en Centésimos Años, y lo ha dicho el Papa Francisco respecto de las nuevas formas de neoliberalismo en Evangelii Gaudium, diciendo que esta economía mata y que el problema de los libertarios, liberales, neoliberales y todas las demás subespecies que existen en el zoológico liberal no tienen errores meramente secundarios, sino que el error es de raíz, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Hay un error y esa raíz es antropológica. O sea, hay un error de raíz en Mises, en Hayek. Hay un error de raíz en Rüdiger Dornbusch, en los think tanks que han construido en parte con sus asesorías el modelo económico norteamericano, etc. Hay errores antropológicos graves. Y al mismo tiempo que hay estos graves errores que nos deben de alertar, que nos deben de prevenir, que nos deben de hacer actuar con cuidado, hay que intentar siempre hacer el bien posible con todos, con quien se pueda. Y es por eso que el Papa ha invitado a grandes banqueros y grandes instituciones financieras y algunas grandes empresas internacionales, incluida la misteriosa familia Rothschild, a tratar de hacer una nueva alianza para promover modelos de desarrollo más justos y equitativos. No perfectos, no perfectos. La Iglesia además no tiene capacidad para cuidar la perfección en cada uno de sus detalles de este tipo de esfuerzos, pero sí hacer el bien posible con con las personas, los grupos y las instituciones que al menos parcialmente coincidan que es necesario revisar el modelo económico mundial. El destino de estos esfuerzos, por supuesto, será el destino de cualquier proyecto mediado por la libertad. No está asegurado su éxito y tampoco su fracaso. Pero la Iglesia participa en todos estos esfuerzos de distintas maneras
para tratar de hacer su aporte y hacer el bien en la medida de lo posible en momentos de una grave crisis sanitaria y económica global como la que estamos viviendo. Entonces, volviendo al tema de Juan Pablo II, tal vez lo que nos puede ayudar mucho a entender esto, que para quien está acostumbrado a ver las cosas en blanco y negro le resulta escandaloso, pero es justamente ver cómo ni Santo Tomás ni Karol Wojtyła fueron personas que desacreditaran a los enemigos de manera absoluta. Me gusta siempre poner el ejemplo de Santo Tomás porque es súper elocuente. El enemigo religioso, político, cultural de la cristiandad era el Islam en el siglo XIII. Era el Islam. Era impactante el control que tenían sobre una parte importantísima de Europa. Y Alberto Magno convence al joven, tal vez de 18, 19 años, Tomás de Aquino, pues a comprar las obras de Aristóteles, el filósofo del enemigo, el filósofo que amparaba la cosmovisión del enemigo. ¿Para qué? Para aprender lo que tuviera de verdad. Y gracias a que se arriesgaron a estudiar al filósofo perverso, pagano y altamente problemático, como lo sabemos los que estudiamos a Aristóteles, ¿no? O sea, un aristotélico no se hace cristiano en automático. Un aristotélico se hace averroísta, muy posiblemente más fácilmente que cristiano. Yo creo que el mejor discípulo de Aristóteles es Averroes, no Santo Tomás, en el sentido de la continuidad especulativa. Bueno, pero aprende Santo Tomás de Aristóteles. Y yo creo que es algo que tenemos que aprender a hacer también hoy, con el pensamiento contemporáneo. Tú lo has hecho con todas tus incursiones en pensamiento anglosajón de distintas tendencias, en el pragmatismo, etc. Yo creo que ese es el futuro del pensamiento cristiano, que es amar la verdad antes que a uno mismo, amar la verdad antes que mis propias ideas, aprender de todo lo que tengan de verdad y reproponer cada generación una nueva síntesis que recoja lo valioso de las generaciones precedentes y que dé un paso cualitativo hacia adelante. Eso también es importante en el ámbito de cuestiones económicas y políticas complejas. En la Academia Provita, en febrero pasado, pues hicimos una gran alianza con las grandes compañías tecnológicas, IBM, Facebook, Google, para empezar a construir un marco ético tanto para la robótica como para la inteligencia artificial. En otras palabras, la Iglesia Católica, a través de algunos de sus organismos pastorales o científicos más altos, no le saca la vuelta al mundo contemporáneo, tampoco lo bendice estúpidamente en sus múltiples deficiencias, pero trata de penetrarlo, un poco siguiendo las pistas de la Carta de Ogneto, como la sal que debe de aportar su sabor para que las cosas realmente reciban la influencia del cristianismo gradualmente, además, con gran paciencia. El efecto de lo cristiano y de un pensamiento saludable en cuestiones tan particulares como las cuestiones económicas o financieras, su efecto positivo pues, se logra a mediano y largo plazo, con riesgos, con caídas, con tropezones y también con el esfuerzo de levantarse y continuar. Esa es la historia de la Iglesia. Y yo creo que en ese sentido el Papa Francisco pues, está teniendo enormes aciertos. Sería más fácil polarizar a la Iglesia y decir que el nuevo orden mundial nos va a devorar a todos y que solamente existe un grupo secreto de personajes y caer en ese tipo de simplificaciones bastante ajenas a la verdadera ciencia política y a la comprensión teológica de la historia de la Iglesia. Sería fácil, porque son respuestas facilonas y posmodernas de quien no quiere estudiar. Pero cuando la Iglesia, heredera de un gran patrimonio reflexivo, lo toma en cuenta, logra cosas tan bellas como Fratelli Tutti, que es una gran proclamación de que hoy los cristianos tenemos que aprender a ser hermanos para no caer en violencias indeseables en el futuro próximo. Mil gracias, Rodrigo. Gracias, Pati. Solo decir perdón al soporte que me dicen, muchos de mis estudiantes me estuvieron mensajeando durante la interesantísima conferencia de que no podían entrar, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya les pediré que por favor vean la grabación, pero sí, solo avisé que muchos todavía siguen tratando de entrar a la sesión. Sí, veo muy comento, poquitos aquí maestro, adentro. Hay 30.
Que se tuvo que bloquear la sesión por las personas que llegaron a poner las imágenes eh, de unas ratas, creo, algo así, y decían cosas pues no tan agradables. No se preocupen Oh, qué que yo pena. estoy transmitiendo Lester Zapata tiene una pregunta. no se preocupen que yo estoy transmitiendo por Meet a algunos alumnos y profesores que se conectaron por Meet, que les mandé el link. Gracias. ¿Escuchan? Adelante, Lester. Buenos días, Rodrigo. Yo estudié filosofía y no me he entrado tanto en su pensamiento, pero cuando hice mi tesis, yo la hice con respecto a, primero, a Juan Pablo II yo lo conocí, tenía 15 años, ya tenía Parkinson, estaba decayendo, no lo conocí en el esplendor de su pontificado. Y cuando yo hablé en la tesis de filosofía fue acerca de el sentido del sufrimiento en el mundo, el entendimiento del sufrimiento en el mundo, si hay una razón para esto, la teodicea, sus situaciones personales. Y yo me preguntaba si nos tiene que decir algo durante la pandemia que estamos viviendo. Y en aquel momento yo hablé de lo que fue la Salvifici Doloris en 1984. Entonces, ¿qué nos podría decir con respecto a la ¿No? fenomenología del sufrimiento, la teodicea? ¿Qué se podría rescatar de la Salvifici Doloris y lo que estamos viviendo hoy en día durante la pandemia? Digo algo muy breve. Hace 3 días el Papa Francisco acaba de recomendar volver a leer la Salvifici Doloris y apreciar enormemente la riqueza del magisterio de Juan Pablo II. Es un documento, como tú agudamente lo descubres, en donde la fenomenología tuvo un papel principalísimo, porque la comprensión sobre el sufrimiento y el dolor humano que aporta este documento, claro, documento teológico, documento pastoral, eh, eh, pero con unos conjuntos de herramientas fenomenológicas extraordinarias. Es un documento muy denso y muy importante. Lo único que yo me atrevo a decir es que en nuestro contexto de pandemia, de sufrimiento, de limitación, de dolor muchas veces, es importante entender que ninguna lágrima es estéril, que ningún sufrimiento es vano, que todo el sufrimiento humano siempre es recogido misericordiosamente por Jesús, lo abraza y lo redime. Entonces, esto, por una parte, es muy consolador y por otro lado, abre una esperanza de que no estamos abandonados, ni a nuestra enfermedad, ni a nuestro sufrimiento, ni a nuestra limitación, sino que estamos siendo purificados para poder ver mejor lo esencial. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero para poder tener esa limpieza de corazón, muchas veces necesitamos pasar por fuertes purificaciones, que no son castigo, no son castigo, sino son educación. Son educación para que podamos abrazarnos como hermanos con menos prejuicio y más generosidad siempre. Y eso es tal vez parte del mensaje de Salvifici Doloris y del acento que pone el Papa Francisco al momento de releerla en el contexto actual. ¿Se me permite hacer una pregunta? Sí, Dora Luz, por favor. Yo, antes que nada, felicitarte porque soy tu fan número 1. Te sigo y leo y trato de comprender, porque yo no estudié filosofía, pero sin embargo lo que tú dices no se reduce simplemente al campo filosófico o a los estudiantes de filosofía. Yo soy una abuela y una abuela que necesita y tiene sed de aprender. Yo pediría que por favor repitieras esta plática, pero haciéndola más amplia, porque estuvo extraordinaria. Sin embargo, fueron como gotitas de Carlos Voltilla, ¿no? Entonces, si pudieras tú tomar un tema actual
ahorita que lo acabas de decir, que es la pandemia. Yo tengo 1 año y medio de estar, por razones de salud, de estar dentro de la casa, de no salir. Entonces, como yo, habemos mucha gente. Entonces, si tú pudieras regalarnos esto de Carlos Botitla, pero en un aspecto más amplio, de tenerte, por ejemplo, en su primerísima época, en su estudio del seminario clandestino, en todo lo que él vivió, me das a mí una esperanza enorme, que el hecho de estar en casa está uno construyendo la iglesia, y que, como dijiste tú ahorita, no es un castigo. Yo no sé qué cosa tan bellísima va a salir de mi persona, que Cristo está haciéndola dentro de la casa. No sé si me logro Sí, explicar o gracias, Dora si... Luz. Y justo por una intuición como la que tú tienes ahorita, de ampliar estas cosas, de no limitarlas a unos cuantos minutos de exposición, es que Eso. un grupo de amigos fundamos hace 11 años, 12 años, el CISAF. El CISAF es un Sí, método, claro, lo conocí. es una comunidad constante en donde todos nuestros cursos, en bioética, en cuestiones de género y familia, de cuestiones sociales y políticas o filosóficas, todo está permeado por la enseñanza del Papa Juan Pablo y por sus contribuciones más importantes en el orden especulativo. Entonces, todos nuestros cursos son una suerte de ampliación grande de este tipo de consideraciones que hemos hecho aquí de manera muy sintética. Había aquí otras manos levantadas, me parece. Sí. Javier Correa, Sí, me ayudan a... ¿tenías la mano levantada, Javier? Sí, doctor Rodrigo, muchas gracias. Muy interesante. Le quería preguntar. Me doy cuenta que entender el pensamiento del Papa Juan Pablo no es solo, o sea, no es solo como la actitud correcta para acercarse a sus escritos filosóficos, sino pues lo que usted decía también al magisterio. Y es muy, o sea, me parece muy importante porque muchas cuestiones ahorita en boga son abordables desde el magisterio de San Juan Pablo II. ¿Usted cómo, o sea, qué propondría como un primer acercamiento a sus escritos? O sea, ¿por dónde comenzar para poder entender de la mejor forma pues el legado de San Juan Pablo II? Bueno, Juan Pablo II como filósofo, Carlo Wojtyła como filósofo, es muy complejo. De hecho, también como papa, algunas cuestiones no son fáciles de explicar, tanto en sus encíclicas como en las catequesis llamadas teología del cuerpo. Por eso, su servidor siempre recomienda, primero, eh, 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 tener los textos y leerlos de frente, sin glosas, es decir, sin pajaritos ahí que nos estén asesorando, porque muchas veces las asesorías tienen su propia miradita y hacen que no descubramos cosas potentes. Hay un libro que es entre ameno y denso, es una especie de punto intermedio muy bonito, que se llama Cruzando el umbral de la esperanza, que es un libro entrevista que se le hace a Juan Pablo II, que puede ser una buena introducción. Otra manera todavía más bonita de introducirse al pensamiento de Juan Pablo II es leer este texto chiquitito, este sí, hermosísimo, desde el primer renglón conquista y uno no puede dejar de leerlo. Es de esas extrañas lecturas que cuando uno las toca por primera vez, uno queda impactado a los cuantos segundos de empezar la lectura. Y se llama El taller del orfebre. Es una obra de teatro muy pequeña, pero con una gran fuerza, que remueve muy profundamente las fibras del corazón y empieza a quitarte las arañas de la cabeza. Es impactante el efecto pedagógico. Puede parecer simplemente una obra de teatro lejana a la alta especulación filosófica. Sin embargo, no. Sin embargo, hasta en los mismísimos diálogos del taller del orfebre, uno puede empezar a luego a detectar las pistas fundamentales del método fenomenológico. Esto no es casualidad. El Papa escribió el taller del orfebre simultáneamente junto con Amor y Responsabilidad. Al mismo tiempo iba escribiendo
los dos textos para que uno ayudara a entender al otro. En otras palabras, los dos es bueno leerlos en simultáneo. Entonces creo que también acercarse al taller de Lefebvre puede ser muy útil. Y ya como literatura secundaria, a mí me ayudó muchísimo, fue leer el libro de Rocco Buttiglione, El pensamiento de Karol Wojtyła. Es extraordinario, quita muchas telarañas de la cabeza, libera, te hace amar más a Santo Tomás y al mismo tiempo a vivir la experiencia de familiarizarse con el pensamiento cristiano con mayor libertad y en el fondo con mayor fidelidad. Y también les recomiendo, por supuesto, mi libro. Le he pedido aquí a los organizadores de este encuentro que se los distribuyan gratuitamente a todos en PDF. Ya es muy difícil de conseguir en papel. Se llama Volver a la Persona. Está publicado en Caparrós, Editores de Madrid. Y es un libro que sobre todo explica el pensamiento, o sea, analiza toda la obra de Karol Wojtyła, toda, desde que nace hasta 1978, sobre todo poniendo atención a cómo aprender a pensar, a las cuestiones del método. No simplemente entonces es un conjunto de afirmaciones de que Wojtyła pensó esto o aquello, sino es mostrar cómo alcanza ciertas certezas Wojtyła aplicando un método fenomenológico realista. Entonces, estas son mis sugerencias, así, recomendaciones, y cuando los que ustedes gusten, pues acérquense al CISA, ¿no? Ahí estamos continuamente enseñando a Karol Wojtyła en todas las áreas, y espero que dialogar y platicar y estudiar juntos pueda ser una aventura interesante a nivel intelectual y a nivel existencial para todos. Muchas gracias. Si hay alguna última pregunta, igualmente para respetar nuestros tiempos, puede levantar la mano. Sí está Ricardo de León, creo que levantando la mano. Ricardo, por favor. Gracias, muy buenos días, aquí desde Guadalajara, Jalisco. Doctor, muchas gracias por la plática. Dos preguntitas. ¿Puede considerarse a Karol Wojtyła un filósofo moralista? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, en caso de que sí, ¿su ética es una propuesta sólida para los tiempos actuales? Muchas gracias. Sí, gracias. La palabra moralista tiene dos acepciones hoy en la semántica católica. Joseph Ratzinger la utiliza de manera crítica para afirmar un defecto, que es la reducción de la persona de Cristo a valores cristianos. Él piensa, Joseph Ratzinger, que ese es el defecto más grave que hoy tiene la Iglesia, que es el enemigo más grande de la Iglesia, no es el aborto o la homosexualidad, es el moralismo. Es decir, creer que a golpes de ley natural y de normas morales se está evangelizando. Y olvidar que el querigma es la persona resucitada de Jesús, que nos perdona y nos reconstruye. Entonces, en ese sentido, Karol Wojtyła no es moralista. ¿En qué sentido sí es moralista? En el sentido que es un especialista en moral. Si por moralista entendemos al especialista en moral, claro que lo es. Él no solamente hizo Amor y Responsabilidad, sino muchos otros escritos muy bonitos, muy densos. El más denso es casi su última contribución filosófica. Yo se lo recomiendo ampliamente porque casi nadie lo estudia por el grado de complejidad que implica. Es que se llama El hombre y la responsabilidad. Y es una especie de... Es el Karol Wojtyła más kantiano, si tú me permites. Es donde realmente Karol Wojtyła está intentando hacer como lo que él llama una nueva metaética. Es una nueva fundamentación de la ética desde sus fundamentos más radicales. Es donde claramente habla de la razón práctica como fundamento normativo de la ley natural. No de las inclinaciones naturales, sino de la razón práctica. El hombre y la responsabilidad. Es un gran texto. Quedó incompleto, pero ya salió publicado en polaco y en español, y es muy provechoso leerlo para ver cómo Karol Wojtyła también asimila el estudio de Kant. En la revista Tópicos de la UP, su servidor publicó alguna vez un estudio sobre este trabajo de Karol Wojtyła y también me atrevo a sugerirlo como lectura. ¿Es una ética sólida? Pues claro, yo creo que, Dios mío, o sea, Karol Wojtyła, Juan Pablo II han logrado realmente una rehabilitación y refundamentación de la teología moral y de la filosofía moral
como pocos lo han hecho en la época, en los últimos siglos, ¿no? Veritatis Splendor, pues sigue siendo una contribución extraordinaria a la teología moral. No es la última palabra, pero sí es parte de la columna vertebral de un esqueleto, digámoslo así, de una estructura, de una cimentación sólida en el ámbito moral. Por supuesto que vendrán el magisterio de los papas del presente y del futuro para completar esa enseñanza y la labor de muchos teólogos. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el pensamiento de Martin Ronheimer, con quien he identificado enormemente a nivel especulativo. No es el Papa, pero es un hombre que desde Santo Tomás empezó a leer a Wojtyła y aprendió mucho de él. Y sus dos libros sobre cómo reformular la ley natural son muy grandes, de Martin Ronheimer, son realmente muy buenos, muy buenos. Y nos permiten también, si uno los asimila, pues ya no espantarse uno tanto con Emmanuel Kant. El Emmanuel Kant de los manuales me cae que no corresponde al Emmanuel Kant histórico. Cuando uno estudia al Emmanuel Kant de a de veras, sí encuentra uno algunas cosas polémicas y difíciles, pero también uno aprende cosas importantes. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, yo le agradezco a Dios haberme topado en mi vida con Alejandro Vigo, por ejemplo? ¿Cómo me ayudó a estudiar Kant? Caray, ¿cómo me ayudó? Este gran profesor hoy de la Universidad de Navarra, Alejandro Vigo. A Palacios, ¿no? El español, que también publica cosas sobre Kant en Caparrós. O sea, son gente que, sin claudicar a la metafísica y al realismo epistemológico fundamental, se atreven a incursionar en los autores y descubren que pues, han sido simplificados, han sido manoseados en los manualitos y que no hay cómo estudiar en directo a estas personas. Esto pasa mucho, ¿eh? Lo mismo podemos decir de Scotto, lo mismo podemos decir de la tradición analítica. Aquí Paniel pues, nos puede dar lecciones sobre Peirce y cosas así. Y siempre es mejor estudiar a los autores en directo con una buena formación metafísica previa. Yo creo que Karol Wojtyła es un gran maestro de la filosofía moral y de la teología moral. Gracias, Ricardo. Les agradecemos a todos por su presencia. Rodrigo, yo te iba a hacer una pregunta. Hay algo que salió de mi tesis y que de hecho lo comentaste sobre los fines. Y a mí me chocó mucho en mi mente porque no sabía cómo resolverlo. Hablaste de los fines de las personas, o sea, que somos fines, pero fíjate, todavía ni me atrevo a decir que somos fines en sí mismos. ¿Cómo distinguir esta finalidad? Porque sabemos que Dios es fin en sí mismo, pero acabas de mencionar también que el hombre es fin. Entonces, ¿cómo distinguir, digamos, que estas dos finalidades entre Dios y el hombre? Sí, explicarlo esto bien, pues implica un mini curso de metafísica. Así, en resumen, la palabra fin es una palabra análoga. Se dice de muchos modos. Entonces, hay distintos tipos de fines. Hay distintos tipos de fines. Cuando uno mantiene el discurso hasta aquí, uno pues, puede culminar esta explicación diciendo, pues yo lo que te recomiendo es siempre tener presente una interpretación analógica de la noción de telos, de la noción de fin. Pero Tomás de Aquino nos brinda una herramienta todavía más para profundizar, que es que la analogía la concibe Santo Tomás como la dimensión lógica de una realidad metafísica. Y la realidad metafísica se llama participación. La participación intensiva y emergente del acto de ser en todo ente es lo que funda la analogía, es decir, el reconocimiento lógico de las distintas formas de ser. Si miramos así las cosas, podemos entender que Dios, al momento de crear cualquier ente, le confiere algo de necesidad participada. Y eso es lo que hace al ente contingente ser contingente. Lo contingente no es lo contradictorio a lo necesario, sino es lo participado de lo necesario, en algún grado, en algún grado. Evidentemente, el grado, la forma de participación de la necesidad divina en el ente personal es de un altísimo grado.
de un altísimo grado. No podemos explicar aquí con detalle qué es lo que distingue la participación del acto de ser en el caso de la persona, a diferencia de la participación del acto de ser en los entes no personales. Aunque ya di una pista en la explicación, en la plática, y es que Dios al crear el mundo lo crea por amor, pero hay distintas formas de amor. Y Dios cuando crea a la persona, lo crea a través de un acto de amor que se denomina benevolencia. Entonces, mucho de lo que ayuda a entender a la persona como fin es profundizar en el amor de benevolencia. ¿En qué consiste el amor de benevolencia? En no amar a las personas por lo que me dan, porque son gratas a la vista o porque me hacen feliz. Por ejemplo, algunas expresiones del primer capítulo de la Ética Nicómaco, tanto Wojtyła como servidor es muy crítico de ellas porque subordinan toda acción moral, incluida el amor más sublime, a la búsqueda de la felicidad, cosa que es un error, cosa que es un error. Al contrario, ya con la purificación de la experiencia cristiana y con la reflexión especulativa más estricta, el mismísimo Santo Tomás de Aquino reconocía que, por así decirlo, el fin último de la vida, esto se encuentra más en los comentarios a los evangelios que en la mismísima Suma Teológica, el fin último de la vida no es meramente la visio beatífica, sino la unión amorosa, voy a usar el lenguaje de San Juan de la Cruz, la unión amorosa entre el amante y el amado. Santo Tomás enseña que es más unitivo el amor que el conocimiento y que la forma más suprema de amor es el amor de benevolencia. Cuando Dios ama con benevolencia a la criatura que va a crear, que apenas es proyecto, la constituye como verdadero fin. Porque amarla por sí misma significa que la crea con una modalidad de ser que es afirmable propter se ipsam. Por eso, Karol Wojtyła, en Amor y Responsabilidad, le dedica el primer capítulo a la argumentación rigurosa de lo que él denomina la norma personalista de la acción, que se enuncia así: persona est affirmanda propter se ipsam. Hay que afirmar a la persona por sí misma como verdadero fin y nunca usarla como mero medio. Ese es el primer capítulo de Amor y Responsabilidad. La argumentación de esta norma en el fondo descansa en el reconocimiento de que la persona es verdadero fin y que esto no brota de un fideísmo estúpido, sino del más puro razonamiento filosófico. En el libro Volver a la Persona, que ahorita me atreví a recomendarles, cuando explico la gestación del método de Karol Wojtyła, en el capítulo 3, un poco introduzco el modo como Wojtyła argumenta esto, y luego en mi libro que se llama Afirmar a la persona por sí misma, pues le dediqué todo un libro a esclarecer esta pregunta que tú me haces amablemente en esta ocasión. Y en el fondo es esto: hay que profundizar en la naturaleza del amor de benevolencia. Y cuando uno descubre cosas que luego los místicos sin tanto rollo descubrieron bien rápido, ¿no? San Bernardo descubrió el personalismo en el amor sin necesidad de tanto brinco, ¿no? Cuando descubre que antes que dejar seducir y atraer por los consuelos de Dios, hay que aprender a amar a Dios por sí mismo, independientemente de sus efectos benéficos en nuestra vida. Y que a la luz de ese amor que Dios nos da y que nosotros también podemos responder a él, es que podemos descubrir una nueva fraternidad con todos. Es decir, amar a toda persona como verdadero fin y evitar, eso sí, usarla como medio. No hay causa, ni siquiera la causa de Dios o de la Iglesia, que pueda justificar la instrumentalización de las personas, dice Karol Wojtyła textualmente en Amor y Responsabilidad. Pues te agradezco mucho, Rodrigo, esta gran ponencia que nos has dado, que nos has brindado a todos nosotros. Les recordamos a todos que esta grabación será retransmitida en la página de CISAP y en la página de Filosofía UPAEP. Les voy a pasar por el chat en este momento el link de registro, por quien no lo haya hecho, para que nos pueda pasar sus correos, y por este medio les vamos a pasar más información. Agradecerles a todos su presencia y pues bueno, vamos a estar ahí al tanto en las páginas y redes sociales. Te agradezco mucho, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su paciencia y estamos a sus órdenes en Querétaro, a sus órdenes, para siempre.